Verso. Vaya conmigo al libro de Judas, por favor, a la carta de Judas. Esta mañana quiero hacer un repaso rápidamente de los últimos versículos que hemos hablado a las pasadas veces. Sé que no estuvieron al principio ni en el segundo. Lo quiero repasar más cosas porque hoy vamos a ver algo diferente donde Judas va a introducir un ejemplo de la apostasía que ocurría en su tiempo de él. Y vamos a empezar en el versículo 1 de Judas. Nomás rápidamente voy a repasar y voy a resaltar a puntos que vimos en los otros dos versículos hasta llegar al versículo 5. Judas capítulo 1, amén. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Vimos aquí al principio que Judas se hace saber siervo de Jesucristo. Vemos que al principio mirábamos que Judas era medio hermano de Jesús. Él comía con él, caminaba con él, vivía con él. Pero vemos aquí en su carta que en vez de llamarse medio hermano, él se llama un siervo. Y es porque durante el tiempo que él vivía con él y estaba con él, no realizaba quién era Jesús. Lo miraba como una otra persona, regular como otras personas religiosas que eran. Pero al morir Jesús y resucitar al tercer día, entonces se le abrió los ojos y pudo ver que Jesús era el gran yo soy, el camino, la verdad y la vida, y que ahora él era un siervo de Jesús. Tomó la posición de humillarse a ser siervo. Más adelante dice: hermano de Jacobo, a los llamados. Y decíamos que ¿quién eran los llamados? Decíamos que eran todos los creyentes. Y mirábamos un versículo, me parece en 2 de Pedro, donde decía que nosotros somos pueblo. Somos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, linaje escogido. Y decíamos que para qué, y más adelante en ese versículo dice que para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, que era nuestro Señor Jesús. Más adelante dice: santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Aquí recalcamos cuando dice guardados en Jesucristo que Jesús era nuestro buen pastor. Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas, que somos nosotros. Nosotros, al decir que tenemos salvación y que la tenemos segura, reflejamos eso de nuestro Señor cuando Él murió y resucitó. Decíamos también que nuestra salvación ya estaba segura en Él. Hablábamos de un ejemplo de la ovejita que sola es indefensa, no se puede defender. Dábamos un ejemplo a la misma vez de un conejo que si se encontrara en la misma situación, por lo menos el conejo puede saltar y irse de la tribulación donde está, pero una oveja necesita a su pastor para defenderla. Igualmente nosotros necesitamos a un Salvador, a un pastor que Dios mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Y ahora estamos en sus manos y nada nos puede arrebatar de ello. Miramos en Juan 10, rápidamente se lo voy a leer. Juan 10, en el versículo 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y luego el versículo 29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que vemos aquí que aparte que Dios nos llama suyos y somos sus hijos, nos da la seguridad y la promesa de que nada nos arrebatará de su mano. Amén. Más adelante dice versículo 2: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y dijimos que paz y amor eran unas características del Señor, de nuestro Dios. El amor que Él dio cuando Él vino a morir por nosotros. Miramos en el libro de Juan 3:16,
que decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo para morir por nosotros, para que todos, no solamente algunas, sino todos que crean en Él, puedan venir y tener la vida eterna. Decíamos que a la misma vez, por darnos su amor, nos dio misericordia, porque fue por su gracia que fuimos salvados. No fue nada que nosotros pudimos hacer para ganar la salvación. Miramos el versículo en el libro de Efesios 2, 8 y 9, que por gracia somos salvos, y es por medio de la fe, y claramente dice que no es por nosotros, fue un regalo de Dios, y un regalo es dado, no lo podemos quitar, y es para que nadie se gloríe. Y por finalmente decíamos paz, era la paz, la única paz que el Señor nos puede dar a un ser humano, que nada en este mundo sea material, sea otras cosas que puedan satisfacer, no nos van a dar la misma paz que el Señor nos da, porque sus promesas que Él nos da, las ha cumplido y las seguirá cumpliendo hasta que Él regrese. Y Él quiere que descansemos en una almohada llena de promesas. Amén. Versículo 3, vamos a leerlo. Decía: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, porque ha sido una vez dada a los santos. Miramos en este versículo, esta era la última vez que prediqué, miramos, el tema se llamaba ¿por qué contender la fe? Y aquí miramos al principio del versículo 3, que él ya tenía un plan de escribir en un cierto tema de la salvación. Podría haber sido la fe, podría haber sido otra cosa que ya antes los apóstoles habían escrito, pero él iba a clarificar. Pero en vez vemos que dice aquí: me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe. O sea, su tema cambió. El Espíritu Santo lo dejó guiar por otra manera y lo llevó a que hablara en una situación que estaba pasando en su tiempo, que era contender la fe. Porque, dice en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios, el único soberano de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos que la apostasía en el tiempo de Judas era como una nube pequeña que él podía agarrar en su mano. Pero ahora en estos tiempos hemos visto que la apostasía se ha ido más allá y se ha esparcido más durante toda la tierra. Si recordamos, la apostasía significa todo aquel que ha creído en el Señor pero ha dejado la fe, la ha abandonado. Mirábamos también que la apostasía no era algo que estábamos esperando. No era algo que nos estaba diciendo porque va a llegar, sino es algo que ya está aquí en nuestros días. Es algo que Dios nos está diciendo que tenemos que verlo ahora y lidiar con ello en estos momentos. Miramos también que al saber esto, vimos un ejemplo de Pedro cuando decía aquí, es necesario condenarse ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál era la fe que ellos confiaban? ¿Cuál era la fe que ellos estaban poniendo su creencia en ella? Y miramos que los apóstoles en Hechos, en el capítulo 2, al recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, decía que al recibirlo, Pedro dio su discurso, su primer discurso, y vinieron 300 personas a Cristo. Déjame eso rápido para que no me interprete rápidamente. Y luego al venir ellos al arrepentimiento, los 300 personas, eso lo que hicieron. Y dice el versículo, Hechos capítulo 2, versículo 42, si no me lo gustaría anotar, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Veramos que después de recibir el Espíritu Santo, después de que
vinieron al Señor, esto es lo que hicieron, dijeron que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que Judas nos decía, de contener la fe. ¿Y cuál era? Preguntábamos que cuál era la doctrina de los apóstoles. Decíamos que los apóstoles, ¿con quién andaban durante el ministerio de Jesús? Andaban con Jesús, miraban lo que él hacía, oían lo que él decía y trataban de agarrar el mismo ejemplo. Entonces ellos mismos agarraron después del Espíritu Santo, seguir el mismo ejemplo. Entonces ellos perseveraban en esa doctrina, comunión con unos con otros y orando con unos con otros y compartiendo el pan. Más adelante preguntábamos que cómo sabemos si hemos recibido el Espíritu Santo para poder contener la fe. Y mirábamos un punto y decíamos que al momento que usted recibe a Cristo, usted ya tiene el Espíritu Santo. Usted lo recibe. En 1 Corintios 12:13 dice que nosotros somos bautizados por un solo Espíritu. Y Pablo aquí en ese capítulo no está hablando del bautismo de agua, sino está hablando del bautismo de una unión del creyente con Cristo en su muerte y su resurrección. Miramos otro punto número 2, decíamos que una persona que no tiene el Espíritu Santo, él o ella no pertenece a Cristo. Vaya conmigo rápidamente nomás a Romanos capítulo 8, versículo 9, nomás lo voy a leer rápidamente. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, si usted recibió a Cristo, usted pertenece a Cristo. Usted no va a poder, como miramos, que nadie lo va a arrebatar de sus manos. Usted ya no vive según la carne, sino vive según el Espíritu. Y por último miramos el punto número 3, que el Espíritu Santo es el sello de la salvación para aquellos que creen. Y lo miramos en Efesios, se lo voy a leer rápidamente, Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Y dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Así que nosotros somos sellados. Un sello ya cuando es sellado no se quita, sino que está ya puesto firme por esa persona. Entonces decíamos que Judas, con compulsión y urgencia, nos decía que contendamos por la fe, que era el fundamento para el crecimiento del creyente y la madurez del creyente. También mirábamos, más adelante preguntábamos que en el versículo 4 mirábamos que Judas nos habla de hombres que entrarán encubiertos y nos engañarán a las iglesias. Entonces nos preguntamos, pues, ¿cómo podemos saber si estamos siendo engañados cuando entren? ¿O cómo podemos saber y distinguirlos a ellos para no ser engañados? Y miramos en el primer punto, decíamos que usted tiene la palabra inspirada por Dios, pero no solamente la tiene, sino que usted tiene que leerla y tratar de escudriñarla y saber cuando la persona habla o no. Tenemos que examinar con detenimiento la palabra predicada. Miramos el ejemplo de Pablo y Silas en Berea en Hechos 17, 10 al 11, que cuando ellos salieron de la sinagoga, ellos fueron y leyeron su Biblia, su palabra, para ver si las cosas que decían eran así, como eran exactas. Así que no es malo si yo hablo y dijera lo que estoy diciendo ahorita y luego fuera a su hogar y mirara su Biblia y dijera lo que yo dije. Yo les recomiendo que vayan y escudriñen su palabra y vean de lo que yo dije es lo que yo dije. Eso nos dice la Biblia.
Y nunca debemos de despreciar la palabra, sino oírla y de eterno bueno, y todo lo que no es bíblico, y todo lo que no se detenga a la palabra, removerlo y quitarlo. Como nos dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 21 al 22. Y por último decíamos que veamos cómo vive su vida diaria aquel que enseña la palabra. Es importante evaluar la persona que enseña o predica la palabra. ¿Realmente enseña la palabra de Dios? ¿Realmente es el nombre de Dios? Porque un líder puede ser un interesante líder y puede enseñar la palabra con influencia, pero a una vez él puede estar viviendo en pecado sin nosotros saber. ¿Realmente están viviendo una vida agradable a Dios? Nos preguntamos. Y ese era el punto en que decíamos. Y ahora, esta mañana quiero continuar en el versículo 4, nomás tocar unos toques antes de continuar en el versículo 5. Y vaya conmigo a Judas, si no está ahí, Judas capítulo 1, versículo 4, lo voy a volver a leer. Y ahí comenzaremos, amén. Versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos que ver este versículo, como decíamos hace 2 semanas, que Judas aquí nos está diciendo con una urgencia. No está calmado, está escribiendo a la vez que nosotros podamos reaccionar y actuar en ello. Y nos va a dar aquí en este versículo 2 puntos que caracterizan un apóstata en estos días. Y vemos aquí, dice que hombres impíos, uno de ellos es la inmoralidad. ¿Y qué es la inmoralidad? En general, la inmoralidad es todo aquello que no es moral. Todo aquello que caracteriza nuestros modales, todo lo bueno que es considerado bueno. Inmoralidad es todo lo opuesto. En otras palabras, la moralidad ha agarrado todas las grandes preceptos de que es moralidad, los ha agarrado y los ha tirado a la basura, lo ha sobrepasado en estos días. La moralidad en estos días ha subido más y más. Y como dice la palabra, los días últimos serán como Sodoma y Gomorra, y como sabíamos, a Dios destruyó su ciudad por la inmoralidad que había en esa ciudad, todo el pecado. Ahora en este país, lamentablemente hay un peligro que las iglesias actualmente permitan y entiendan la inmoralidad. Pero por eso, como Judas nos dice, tenemos que estar atentos y saber cómo escrutar aquello o aquella iglesia que está aprobando y afirmando la inmoralidad. Un escritor dice: uno de los grandes problemas en el mundo es que las personas malinterpretan el sexo por el amor, el dinero por su inteligencia, y además más adelante el matrimonio en estos días es una burla y hasta no considero esencial. En estos días usted ya permiten, en general, si usted gustaría vivir con quien sea sin casamiento, es aceptado. Se ha perdido lo moral que es ante Dios, que es casarse y tener a los pasos adecuados para hacer los votos entre dos personas que Dios lo había destinado a hacer. Número 2. Niega a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. La persona caracterizada como apóstata, esa persona hablará de Dios, pero él mismo niega quién es la esencia de Dios y su persona. Más adelante, en los tiempos de Judas, la apostasía que se enseñaba era que el cuerpo era esencialmente malvado y que cualquier cosa de sustancia era malvado. Todo lo único que era bueno en esos días que consideraban no malvado era el espíritu mismo. Pues la conclusión que agarraban las personas es que entonces si lo que yo tengo es malvado y toda sustancia es malvada y solo mi espíritu es bueno, entonces yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, la persona, este era su pensamiento que tomaba. Él era libre de satisfacer los deseos de su carne. Él era libre de practicar
libremente la inmoralidad, el pecado sin vergüenza y arrogantemente con una sonrisa en su cara, demostrándolo públicamente. Y eso era una perversión de gracia. Y las mismas ideas, lamentablemente, en estos días, hermanos, siguen y están brotando más y más y más. Y se puede más ya con antemano de las tecnologías y todos los videos que uno puede ya sobrepasar. Gente ya en estos días ya está más elevada como antes. Por eso Judas en estos días estaba urgentemente hablando, porque él sabía cómo iba a elevar esto en el futuro. Ahora, más adelante vamos a ver en el versículo 5, ahora sí para entrar, dice, Judas nos va a dar 6 ejemplos de la apostasía en su tiempo, en el pasado. Pero antes de mirar sección, quiero explicarles un poquito qué significa la apostasía en términos del griego. Porque es importante entenderlo, porque leía y la apostasía es usada en otro libro de Pablo, pero no significa lo mismo que Judas está hablando. Entonces vamos a ver, la palabra en griego que se pronuncia afistemi significa remover, irse, partir. Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a ver cuál es la diferencia de lo que habla aquí Judas y lo que nos está hablando Pablo en 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a ir al versículo 3. El versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Ahora tenemos que ver aquí el contexto. Pablo nos está hablando de la venida del Señor. Si vemos en el versículo 1 del capítulo 2 de este mismo capítulo, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí yo tomo la posición que hay 2 significados de la apostasía. Aquí para mí, como había dicho, significa la partida de la iglesia, ya que en la primera carta de los primeros Tesalonicenses Pablo está hablando del rapto de la iglesia. Entonces él continúa y nos deja saber que el rapto tiene que venir primero, el afistemi, como estábamos diciendo, la partida de la iglesia. En otras palabras, al remover a todos los creyentes de esta tierra va a dirigir a una apostasía total. En otras palabras, aquí quiere decir la desviación de la fe. Cuando todos seamos arrebatados, todos los creyentes, la pregunta va a ser si va a haber todavía fe aquí en la tierra. Y nuestro Señor Jesús se preguntó la pregunta. Vaya conmigo a Lucas 18. Lucas capítulo 18. Vamos a ver el versículo 8. Lucas capítulo 18, versículo 8 le dice así: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, aquí está la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta aquí, expresada en el griego, demanda una respuesta negativa. En otras palabras, por lo tanto, la respuesta es no va a haber fe cuando venga el Hijo del Hombre, al llevarse a la iglesia, perdón. Entonces, esto no puede pasar antes que nosotros o todos los creyentes seamos arrebatados de aquí, de este mundo. Y claro, el arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento. Amén. Ahora sí, vamos a entrar al versículo 5. Volvamos a Judas, capítulo 1, versículo 5. Quería solo darle esa
ese panorama, porque aquí vamos a hablar ya un ejemplo de la apostasía que nos va a dar, que como vimos, él está hablando de la desviación de la fe. Ahora, el significado de la apostasía habíamos dicho que es aquel que abandona la fe. Entonces aquí vamos a entrar en este ejemplo. Va a haber 3 grupos y 3 individuales, pero primero vamos a ver los 3 grupos y me parece que esta mañana solo vamos a ver un grupo de los 3. Vamos a leer el versículo 5. A Judas capítulo 1 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Tenemos Judas aquí, ya nos dijo el por qué no está escribiendo, la urgencia, el poder contener por la fe, el por qué tenemos que estar atentos, el por qué rechazar lo bueno y atender lo malo, porque aquí nos da un ejemplo. El primer ejemplo que nos da de toda su carta es del pueblo de Israel. Si ustedes se acuerdan, Moisés, por ayuda de Dios, por el poder de Dios, sacó al pueblo de Israel que estaban en esclavitud. Y aquí nos está diciendo, después destruyó a los que no creyeron. Entonces déjenme darles un poquito. En el desierto de Israel, si saben la historia de Israel, ellos a veces desviaban su fe. No creían, se ponían ¿cómo es la palabra? Su incredulidad. Por su incredulidad fueron destruidos en el desierto por no creer en Dios. Y aquí vemos el ejemplo que nos dice Judas de Egipto. De Israel, vaya conmigo, vamos a ver un poquito de lo que quiero decir. A Números, capítulo 14. Vaya conmigo al libro de Números, capítulo 14. Vamos a leer el ejemplo que nos está dando aquí Judas. ¿Y por qué nos está dando este ejemplo a cambio de la apostasía? Números, capítulo 14. Vamos a ver del versículo 1, vamos a ver el versículo 10. Vamos a ver por qué el pueblo de Israel fue mencionado en el libro de Judas. Vamos a leer Números capítulo 14, versículo 1 al 10. Y dice así: entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Yo en este desierto, ojalá muriéramos. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Versículo 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefón, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y las entregará, tierra que fluye leche y miel. Versículo 9. Por lo tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque vosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Entonces aquí vemos Israel rebelándose contra Jehová. Tenemos un fracaso de ellos porque ellos tenían la oportunidad de entrar a la tierra prometida, pero ellos aquí se están quejando porque ellos vieron el problema. Ellos estaban quejándose que por qué los sacaron de Israel y están aquí
y estén a muerte de espada y mejor preferían quedarse en Egipto. Dios les había dicho cuál era la tierra prometida. Los trajo al borde de la tierra prometida. Todo lo que tenían que hacer ellos era pasar, era entrar, era poseerla. Y además Dios se los había prometido en Éxodo 23:30. Si gustaría seguirme allí, si no puede nomás oírlo, se lo voy a leer. Éxodo 23:30. Esto es la promesa que Dios le había dado y tal parece que se les había olvidado. Éxodo capítulo 23, versículo 30, y dice: poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Ya se los había dicho el Señor. El Señor ya se los había dicho antes de tiempo. Pero al llegar aquí a este momento, ellos no se acordaron sus promesas del Señor, de los que había dicho. Las personas fracasaron porque dejaron que el miedo dominara sus corazones en lugar de la fe. Y esto es lo que Judas nos está diciendo, la desviación de la fe. Ahora, antes de entrar más allá, quiero dejarles saber que cuando usted permite que el miedo domine su vida, en lugar de la fe, les va a traer desconfianza. Entonces, como vemos aquí el ejemplo de los israelitas, les robará el miedo lo que Dios ya tiene disponible para usted. El pueblo de Israel, todo lo que tenía que hacer era tomarlo, era poseerlo. Pero ellos tuvieron miedo, no quisieron pasar. Y lamentablemente hay muchos cristianos hoy en día que han fracasado en entrar completamente al descanso del Señor, a la vida rica y abundante que el Señor ya nos tiene, ya lo tiene y solo quiere que vengamos a Él. Viven la vida del yo-yo. Si saben el jueguito ese del yo-yo que se baja para arriba y para abajo, un tiempo sí, un tiempo no, un tiempo sí, un tiempo no. Pero no podemos vivir así. Y se los voy a pintar en relación de Israel. Egipto representa la vida antigua de la esclavitud, como miramos Israel que estaba en esclavitud. Al ser liberados pasaron por medio del Mar Rojo, que representa el bautismo y una nueva relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al cruzar el Mar Rojo llegaron al desierto. El desierto representa el crecimiento normal del creyente para crecer. Y por último, la tierra prometida representa la completa y rica vida que usted puede tener en Cristo. Ahora, si usted lo tomamos en contexto de ahora, si usted todavía está en pecado, está esclavizado, no tenga miedo de venir al Señor para arrepentimiento. El Señor quiere tener una relación con usted. Él no lo va a rechazar, Él lo va a aceptar con los brazos de amor. Él lo aceptará tal y como está, sin duda Él quiere tener una relación con usted, personal. Punto 2, si usted ya tiene una relación con Cristo, pero está en el desierto batallando como estaban los israelitas, yo le quiero decir, no se rindan. Las pruebas que pasamos como el creyente son necesarias para crecer, para madurar. Lo dice Santiago en el capítulo 1, lo dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice que nos gocemos en ellas y que sepamos que por ello hay un propósito. Y por último, si usted ya tiene una relación con Cristo, perdón, ya lo dije, el versículo punto aquí llega, ya después que haya tenido esto y aceptado que es un propósito y llegamos a la tierra prometida, tenemos que llegar, pero no nomás llegar, sino hay que entrar. No llegar al borde donde el pueblo de Israel llegó, porque ellos solo tenían que cruzar. Pero ellos vieron desde lejos y dijeron no, porque vieron que había personas que podían derrotarlos, pero ellos se les olvidó la confianza que tenían en Cristo, las promesas. Así que hermanos, en vez de ver el borde y desde lejos ver las bendiciones que Dios tiene, hay que entrar, amén. Sigamos adelante. Vayamos un poquito más para atrás. Quiero explicarles el por qué se rebelaron contra Dios. Y aquí es lo que Judas recalca. Ahí en el mismo libro de Números, vamos al capítulo 13.
solo un capítulo para atrás, y vamos a leer en el versículo 17. Números 13. A los primeros 16 versículos es Moisés. Les voy a dar una suma. Moisés escoge a hombres de cada tribu a ir a espiar a la tierra. En total son 12 tribus, en total fueron 12 personas, 12 hombres. Entonces aquí nos explican el versículo 17, vamos a leer Números 13, capítulo 13, versículo 17 al 33. Dice así el 17. Entonces los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, versículo 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Versículo 22. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesaí, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, Egipto. Versículo 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Versículo 25. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y finalmente el versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así los parecíamos a ellos. O sea, aquí vemos que Moisés mandó a estos hombres de la tribu, cada tribu, son 2 en total, fueron a ver. Ahora los espías, cuando vinieron, trajeron las noticias, como miramos al principio. Le dijeron que la tierra era fructífera, era leche y miel, y además les dijo quién habitaba y quién estaban ahí. Hicieron bien, estaban correctamente bien, pero los espías, a excepción a 2 personas de los espías de esas tribus, no creyeron que Dios los podía traer a esa tierra. Y entonces lo que hicieron, como vimos ahí, persuadieron al pueblo a creer lo mismo. Al principio no querían creer que la tierra era buena, como vimos al principio, y después dijeron que sí, habían encontrado, dice: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste,
y dijeron: ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero ellos no creyeron que Dios los podía traer allí, preferían quedarse en el desierto, en lugar de creer en Dios. Y aquí es lo que Judas nos quiere dar. Este es el ejemplo de la apostasía de que Judas nos dice, el ejemplo de Israel cuando Egipto dice que los destruyó. Por esa razón fueron destruidos, porque ellos mismos tomaron la decisión de no cruzar a la tierra prometida. Ellos se apartaron de la base en la cual ellos tenían cuando dejaron a Egipto. Dios les había dado una promesa que contenía dos partes. Una, que te sacaré de Egipto, que lo hizo, ellos ya estaban libres. Y por dos, yo te traeré a la tierra. Ya estaban ahí, ahora no lo creían. Pero por la falta de fe los empujó para atrás al desierto y los dejó ahí por 38 años más, hasta que toda la generación adulta había muerto, con excepción de Caleb y Josué. La nueva generación de Israel cruzó el río Jordán. Que vimos que Caleb, como vimos aquí, él hizo callar al pueblo y él tuvo con valentía, dijo: sí podemos ir, subamos y conquistemos a esta tierra, vayamos a la tierra prometida. Pero vemos que no pasaron, por eso Judas lo menciona como una forma de apostasía, porque él da un ejemplo que estas personas, siendo parte del pueblo, sabiendo que Dios era todopoderoso, sabiendo que Dios los sacó, sabiendo que Dios les habría prometido que iba a estar con ellos para siempre, que les iba a dar la tierra, ellos confundieron al pueblo y que les dijeron que no se puede, no podemos cruzar porque hay gigantes, los hijos de Acán, y no, ellos son más fuertes que nosotros. Entonces eso puso al pueblo, como vimos en el versículo 14, que se rebelaran contra Jehová. Nuevamente, recordando de la semana pasada, tenemos que estar atentos a qué gente oímos. Por eso Judas da este ejemplo de los espías, porque el pueblo, en vez de examinar lo que los espías daban, los creyeron automáticamente. Pero si ellos hubieran reconocido que Dios es todopoderoso, no hubieran irse por la palabra del hombre. Ellos sabían que ya tenían la palabra de Dios, la promesa. Y si ellos supieran, Dios no fallaba. Y lo habían visto, vieron con el Mar Rojo, vieron la liberación de ellos de Egipto. Y ahora estaban aquí y nuevamente vemos al pueblo de Israel en su ignorancia, no creyendo en la promesa de Dios. Y ahora quiero que nos preguntemos esto. ¿Queremos ver desde lejos la vida abundante en Cristo que Él ya nos ha prometido? ¿O quiere ir y entrar? Y como decía, tenemos que examinar, detener lo bueno y rechazar lo malo. El pueblo de Israel se dejó llevar por la palabra de los espías, olvidando que les había sacado a Egipto donde estaba en la esclavitud. Se les había olvidado la promesa que estaba en Isaías. Se lo voy a leer rápidamente, o si gustaría acompañarme ahí en el libro de Isaías, capítulo 41. Isaías capítulo 41, esta promesa que no captó el pueblo de Israel en este momento. Versículo 13, dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, te dice: no temas, yo te ayudo. Y para terminar, vamos a Números capítulo 14, y quiero volver a repasar esta parte porque esta es la que me resultó al terminar esto. Números capítulo 14, donde Caleb y Josué se levantan y ellos sí están dispuestos a cambio del pueblo de Israel. No, capítulo 14, versículo 6. Terminamos con esto, vamos a leer nuevamente del 6 al versículo 10. Amén, y dice así, versículo 6: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Versículo 8: si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. ¿Qué dijeron? Sí, Jehová. Ellos sabían, tenían en su mente: Jehová nos llevará a esta tierra y nos entregará.
tierra que fluye leche y miel. Versículo 9, por lo tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque vosotros os comeremos como pan, en otras palabras, pan comido. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis, no los temáis. Aquí vemos una diferencia en la actitud de Caleb y Josué. Ellos eran los dos de todas las 12 personas que fueron a espiar, que no tomaron la palabra de sus espías. Ellos tuvieron la fe y reconocieron la salida de Egipto era por el poder de Dios, el abrir del mar rojo era por el poder de Dios, y de una vez la tierra prometida se les iba a dar a ellos por el poder de Dios. Aquí, entonces, solamente para recordar esta manera, les preguntemos esto: ¿queremos ver las bendiciones de Dios desde lejos o queremos entrar a la tierra prometida? ¿Amén? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias Padre por tus promesas. Padre, enséñanos, Padre, a confiar en ti, a no tener miedo, Padre, de los problemas que venimos